La caverna del emprendedor. Brotes verdes en la locomotora europea. Bueno, sinceramente, luego lees los artículos y de brotes verdes ves bastante poco, ¿no? Alemania sufre por la pérdida del acceso a la energía barata, que como bien ha dicho Pablo Franco, procedía de Rusia, y también al ser un productor de automóviles por la competencia que le está entrando, sobre todo desde China, con precios de algunos coches que son sorprendentes. ¿A qué llevó todo esto? Pues a que en 2023 el PIB de Alemania se contrajese en un 0,3%. La palabra recesión la pusimos en aquel título y en aquella miniatura. Bueno, pasó. Alemania entró en recesión. Pero la verdad es que para 2024, aunque hablen de brotes verdes, yo las expectativas no las veo muy halagüeñas. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, vuelve a rebajar las estimaciones de crecimiento para este año de Alemania y prevé que sea del 0,2%. Como otros detalles, la economía alemana, la industria ha caído un 12% en 5 años. La producción industrial, Alemania es una economía tremendamente industrial. Parece que se está desindustrializando. Igual empiezan a venir de camareros a competir con los camareros españoles, ya veremos. Y bueno, pues ahí estamos. Esta es la Tienen que aumentar la situación. simpatía para eso. Exacto. Si no, no van a tener propina. Esta es la situación de Alemania. Veo pocos brotes verdes, la verdad, en todas estas noticias que hemos leído, pese a que se titulen brotes verdes. ¿Qué opináis? Bueno, yo la sensación que tengo con Alemania es una duda, en realidad. Porque ese incremento del 1% en la producción industrial, a falta de confirmación, podría ser el rebote del gato muerto perfectamente. Venimos de una caída prácticamente vertical. El hecho de que se haya detenido la caída, porque creo que después de perder un 12, recuperar un 1 es detener la caída, no sé si querrá decir que lo peor de la tormenta ha pasado. También pienso que en el caso de que se hubiera hecho suelo en esa situación de la industria, que al final es lo que marca el devenir de una economía, no significa que pueda haber una recuperación rápida. Puede llegar a significar que has hecho suelo, pero nada más. Habrá que ver la evolución en los próximos meses. De cualquier manera, sí que pienso que es una buena noticia el dejar de caer, el que esa producción industrial repunte el 1% y deje de experimentarse esa caída vertical que en los gráficos es alucinante. Entonces, de ahí a que haya una recuperación, pues entiendo que si se confirmara sería una recuperación modesta. Una recuperación a la que habría que darle mucho tiempo. También pienso que las condiciones de fondo no han cambiado. Más allá de la liquidez vía subvención que comentaba antes que el gobierno de Alemania está aprobando para las grandes empresas, sobre todo las intensivas en energía. Pero faltará mucho, ya no digo para recuperar lo que había antes, sino para confirmar esa perspectiva positiva, porque como digo, las condiciones de fondo no han cambiado. Sigue sin llegar energía barata, que es la fuente de cualquier posibilidad de recuperación industrial, y seguimos con la incertidumbre de que cada vez que hay cualquier cosita en cualquiera de las rutas que traen la energía a Europa, estamos con el agua al cuello otra vez pensando que si el petróleo se acerca a los $100, pues va a repuntar la inflación, los tipos no van a poder bajar y vamos a volver a estar pues con el susto en el cuerpo. Sí. Complicado, correcto. A ver, A ver, dale, es Pablo. posible que a corto plazo
o de forma inmediata la hemorragia esté cortada, ¿no? O sea, tú has entrado por la puerta de urgencias del hospital hecho polvo y es posible que te hayan estabilizado, que te hayan cortado la hemorragia, ahora te tienes que quedar ingresado una temporada. Y te siguen faltando las 2 piernas, por cierto. Correcto. Eso no es- Siempre hay sitio para el humor negro en la caverna. Y el médico te saluda y te dice, hola, tronco. Hostia, eso ya es que bien también. Entonces, es posible que sí, que lo que se haya conseguido es estabilizar al enfermo. La máquina esta de los latidos que salen en todas las películas ya no pita, vale. Lo que a mí me preocupa, y aquí sí que ya meto mi cota de cuñadismo, es el largo plazo del posicionamiento de la economía europea. Me explico lo que decía Pablo. Cualquier tosecita en la cadena de suministros, desde países que venden energía barata hasta zonas de tránsito, lo que hemos visto del canal de Suez, que puedan verse constreñidas por la acción de cualquier tercero, nos constipamos o se constipa Alemania. Independientemente de todo, Alemania está sufriendo algo que es muy natural del mercado y de la economía o las economías de mercado en las que nos desenvolvemos, y es la competencia. El automóvil híbrido / eléctrico chino está compitiendo muy fuerte y parece que le puede empezar a competir en algo que hasta ahora ha sido patrimonio de Alemania, que era el producto premium y el posicionamiento de mercado. O sea, todos los aquí presentes, en cuanto alguien te dice mi coche es un Mercedes, lo asocias a toda una serie o un BMW, a una serie de características. Si los chinos son capaces de transmitir que sus coches eléctricos, que valen un 30% menos que un Mercedes o un 40%, son igual de premium, con la misma calidad y están igual de bien fabricados, veremos dónde quedan las cosas. O sea, que hayamos estabilizado al enfermo a corto plazo, bueno, digo, como si hubiera estabilizado yo, ¿no? Pero bueno, que el enfermo se haya estabilizado a corto plazo no significa que cuando el enfermo salga del hospital tenga las mismas aptitudes y las mismas capacidades y el mismo posicionamiento que antes de entrar. Posicionamiento seguro que no, con todas las bromas que hemos hecho sobre sus piernas. Y eso sí que creo que es algo que a largo plazo puede tener una incidencia significativa. Que Alemania sea el enfermo de Europa es algo que en algunos aspectos a los hermanos pobres nos puede haber perjudicado, pero en otros sentidos yo pienso que nos ha beneficiado. Las subidas del Euribor y el apriete de cinturón económico ha sido relativo porque Alemania estaba tosiendo. Si hubiera sido todo el apriete que probablemente la ortodoxia hubiera dictado, nosotros no hubiéramos tosido, nos hubiera dado un ictus. Muy bien. Entonces, Estamos muy con la salud. Sí, como has empezado con el médico, al final, Fijaos, claro, cuando amplías el foco a datos concretos, joder, a mí hay cosas que me siguen llamando mucho la atención. Pese a la subida, el sector del automóvil, la producción en el sector del automóvil bajó más de un 7%. Y gran parte de ese rebotito del 1% se está sustentando en Alemania en el sector de la construcción. Solo les falta tener playa. Sabemos que los repuntes en el sector de la construcción no son suficientes y que muchas veces el sector de la construcción posiblemente sea el más sencillo de alentar desde los despachos de la política, porque se abarata el suelo, se aligeran los trámites administrativos, se facilita crédito a la promoción y aquello empieza a tirar. Pero aquello, tal como empieza, se termina. Y nos encontramos con que apoyas el rebote en la construcción, pero el que ha sido tu motor, que es el industrial, que es la producción automovilística, sigue cayendo. Y sigue cayendo porque resulta que la tecnología que tú tenías
para la producción de vehículos de combustión, has dejado tú mismo de considerarla un factor estratégico en tu evolución y te has echado en manos o en brazos de una forma de producir bienes a nivel industrial, de producir vehículos, que tu principal competidor es la que más domina. Es decir, has dejado de hacer lo que tú mejor haces para ponerte a hacer lo que hay otro que hace mejor que tú. Volviendo al asunto de los vehículos que comentaba Pablo. Tú hacías muy bien los Mercedes de combustión y resulta que dejas de hacer Mercedes de combustión para hacer Mercedes eléctricos. Y ahí te llega tu competidor de China, que no tenía nada que hacer contigo en los vehículos de combustión, porque no era mejor que tú, ni en costes, ni en tecnología, y te pones a hacer tú lo que él mejor hace. Yo ahí veo que, pues bueno, conforme aproximamos el foco, esa recuperación es más débil o tiene menos visos de continuidad, desde mi punto de vista. A ver, yo creo que es un tema a largo plazo de falta total de estrategia en Europa. No, creo que los políticos se centran en la estrategia electoral a 4 años y no tanto en la estrategia a largo plazo. Seamos sinceros, o sea, si tienes que traer desde Estados Unidos la electricidad en barcos con gas licuado para producir aquí aspiradoras grandes, que es lo que son los coches eléctricos, es que ¿qué sentido tiene? O sea, y además con las condiciones laborales de Europa en vez de las de China, ¿qué sentido tiene? O sea, es decir, es imposible que en ningún mundo alguien plantee que eso así va a ser competitivo. Cogemos y extraemos las cosas de Estados Unidos, traemos el gas en barcos, los deslicuamos, lo metemos por aquí, producimos electricidad y con eso, con el litio traído de Chile, lo metemos aquí, que da toda la vuelta, lo metemos aquí en Alemania con unos sindicatos y unos sueldos 10 veces más altos que los de China y vamos a hacer coches eléctricos mejores que los chinos. Coches eléctricos que al final son aspiradoras venidas a más. Quiero decirte, no es un motor de combustión que es ultra complejo. Hacer un motor diésel es ultra complejo, es ultra específico. Entonces, ahí puede haber mucha diferenciación. En un coche eléctrico sí, no te digo que no, pero los motores eléctricos son infinitamente más sencillos y más fáciles de producir y por ende más fáciles de copiar. Quiero decir, aunque inventes algo en Europa va a ser mucho más fácil de copiar. Entonces, lo siento, pero con estas, mi previsión es que con estas cartas que nos hemos autorrepartido, esa partida está perdida. O sea, igual tienes mucha suerte, pero esa partida está perdida. La única solución es levantar los muros, hacer tarifas, pero claro, entonces ahí que estás ayudando al productor alemán a costa del consumidor general europeo, o sea, cosa que es todavía peor. O sea, vale, pues prohíbo que vengan los coches de China, genial, pues perfecto, pues estás subvencionando a gente que no puede hacer coches competitivos, obligando al consumidor a comprar algo que no quiere, a un precio que no quiere. Pues no lo sé, es complicado. Prohíbes que venga el coche, pero no prohíbes que vengan los componentes. Porque no puedes, porque entonces no puedes fabricar coches. Ya, sí, correcto, pero es que al final es una subvención indirecta. Quiero decirte, al final poner aranceles es una subvención indirecta. Entonces, claro, como no hay una estrategia y no sé la solución, no sé si la solución es empezar a levantar centrales nucleares como loco o cuál es la solución, o no lo sé, o no sé cuál es la solución, pero solo digo que las cartas que tenemos, no sé cómo robar mejores cartas, pero las cartas que tenemos en esta mano son muy malas, Llegados a este punto necesitas o que la gente esté mentalizada y diga voy a pagar un 20% más, un 30, un 15 por un Volkswagen que por un BYD, porque indirectamente al final de ese proceso mi puesto de trabajo también depende de eso, con lo cual ese 10, 20 o 30% de más que estoy pagando en realidad lo estoy invirtiendo en mantener mi
mi nivel y calidad de vida. Pero no estoy de O con- acuerdo, porque no lo estás invirtiendo en eso, lo estás invirtiendo en traer un barco lleno de gas natural Correcto. desde Estados Unidos. Quiero En decir, mantener el sistema, Alberto, en mantener el sistema que hace que las fábricas en Alemania, en la República Checa, en Polonia, en Francia sigan funcionando y por lo tanto, y al final de todo ese ciclo, mi puesto de trabajo de Pablo Gil consumidor no peligre. Que a lo mejor el sistema es absurdo, sí, pero lo estoy invirtiendo en mantener el sistema a flote y por lo tanto mantenerme yo. O consigues Es que el ciudadano llegue a ese pensamiento, o no sé muy bien qué hacer, porque hubo una carta que desde Occidente se jugó hace unos 35 años y era conseguir y esperar que los chinos se transformaran en nosotros. Y no lo hemos conseguido. No se han transformado en nosotros. O sea, han hecho una jugada que es absolutamente magistral, que se define, magistral para los que están en el poder, ¿eh? La población china es otra cosa. La base de la población china es otra cosa, pero magistral para los que están en el poder, que se define con un país, dos sistemas. Han conseguido adoptar la parte del capitalismo que les conviene y dejar a un lado la parte que no les conviene. Y que consiguen ser ultra competitivos y competir mejor que nadie en una economía de mercado. tampoco sé si les va a ir bien a largo plazo, ¿eh? Yo que Europa esté muy mal posicionada, no sé si les va a ir bien a largo plazo, porque por ejemplo han comprado no sé cuántos millones de toneladas de litio y ahora parece que el litio igual no es la solución de todo esto. Quiero decir, yo creo que China o un sistema centralizado es muy bueno copiando. Cuando sabes lo que tienes que hacer, organizas, copias y lo haces a lo grande. Pero claro, cuando no sabes lo que tienes que hacer y hay un señor desde arriba que no tiene ni idea, y muchos sabemos lo que pasa en las empresas grandes cuando manda a alguien que no tiene ni idea, o que simplemente no lo sabe, si apuestas todo al A, pues bueno, si sale el A vas a ganar. Pero en cambio yo creo que en Europa, en Estados Unidos, ya lo conoces en el mundo startup, es un sistema que igual derrocha mucho más porque hay 500 formas de hacer las cosas, igual solo una funciona. Pero es que si la que funciona no es la que ha elegido China, igual se mete en un trompazo, ¿eh? Que es lo que le pasó a Rusia en su momento. Yo no sé O la URSS. si el centro estará en China, en la India, en Corea o en Pakistán. No tengo ni idea. Pero lo que sí que veo es, o me daba la sensación cuando estaba escuchando a Pablo, es que estamos tratando de mantener al enfermo con respiración asistida mientras aparece un Deus ex machina que nos salva de esta movida. Si encontramos petróleo debajo de Frankfurt del Meno y de repente se acaban nuestros problemas con la energía, que es el sustento y la base de una economía industrializada. Bueno, si encuentras petróleo en Europa igual te prohíben usarlo, o sea que tampoco... Igual te prohíben usarlo, pero claro, bueno, no quiero meterme en esos temas, pero a lo que voy es a que yo no sé si a China le irá bien o mal, pero lo que tengo meridianamente claro, y la pena que me da es que me pilla ya mayor, es que no será Europa el centro en el que pasen las cosas. Es que, claro, o sea, hay que pensar dos cosas. Primero, los parecidos entre la Unión Soviética y China se acaban en el color de la bandera. O sea, la bandera de la Unión Soviética era roja y la de China también lo es. Ya está. Porque China, a efectos prácticos, es una economía de mercado. La Unión Soviética no lo fue nunca. Mikhail Gorbachev intentó llegar a ese punto, pero llegó muy tarde al poder. Ya no se podía hacer nada. Entonces creo que lo primero que tendríamos que dejar de hacer los europeos es tutelarlos o tratarlos desde el paternalismo, porque nos están ganando la partida, pero que nos están repasando que da gusto verlo. O sea, es un caso opuesto al que hablamos en el episodio que hablamos de fútbol. Aquí el dinero sí está funcionando y su sistema sí está funcionando. ¿Es una economía planificada? Habría muchísimo que hablar ahí. Bueno, sí, eso es más difícil, eso es correcto, eso no lo he explicado, pero China es una economía planificada quizá en lo político. Tú, ciudadano chino, no puedes entrar en Google y poner en Twitter el alcalde de mi ciudad es un incompetente porque no sé qué, porque acabas en la cárcel. ¿Vale?
Pero quitando eso, que es muy importante, por supuesto, estamos hablando de las libertades individuales, o sea, Dios me libre de restarle importancia a ese tema. Pero quitando eso, es una economía de mercado salvaje. O sea, es el pináculo del capitalismo, unido a algo que nunca mencionamos, pero que es muy cierto, que es la mentalidad generada durante miles de años que tienen los orientales. El concepto del honor y de lo moralmente válido que tienen los orientales. Solo hay que pensar cómo es la sociedad de Corea del Sur, que es un país ultracapitalista, completamente alineado con el bloque occidental. Tela el sistema educativo de Corea del Sur, Tela. La mentalidad que tienen. O sea, si a eso le aunas una dictadura, tienes el competidor perfecto. Y han conseguido salvar la caída de la Unión Soviética y han conseguido salvar el hecho de que los chinos saben perfectamente cómo vivimos aquí. Los coreanos del norte no, pero los chinos sí que lo saben. Y aún así no hemos conseguido que sean como nosotros. No hemos conseguido que su prioridad sea, oiga, jornada de 40 horas, ahora de 37,5. Oiga, yo los fines de semana no quiero trabajar. Oiga, págueme la seguridad social y págueme un mes de vacaciones. Oiga. Da la sensación, con la perspectiva de los años, que el principal activo europeo era ser el faro moral del mundo. Correcto. Y a los chinos nuestra moralidad se la trae floja. Les da igual. Les parece mal. Hablas con ellos y no entienden nada. Y yo no soy chino y no tengo nada que ver con la cultura oriental, pero es que yo ya tampoco entiendo nada. Entonces, lo que les pasa a los chinos es que se nos descojonan. Dicen, pero ¿por qué esta gente es tan idiota? Y yo ya reconozco mi falta de objetividad porque también empiezo a preguntármelo. Porque de la moralidad no se come. Y no digo que haya que ser inmorales, no digo que haya que votar menos, yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que por cuenta de salvar a la humanidad, que no ha pedido ser salvada, que también está por ver, o habría mucho que discutir en si lo que hacemos aquí salva a alguien o no salva a nadie, pero el tiro en el pie que nos estamos dando de manera continua nos está dejando totalmente fuera de juego. Y un poco enlazando con lo que decía Alberto antes, China se la va a pegar. Yo no lo sé si se la pegarán o no se la pegarán. Yo tengo la percepción de que no. No sé si se la va a pegar o no, Quiero decir que en algún momento se equivocarán. Mi percepción es que tienen aspecto de potencia hegemónica. Absolutamente. Pero si esto no fuera así, porque yo no tengo argumentos para decir, más allá de la opinión, eso o lo contrario, lo que sí tengo claro, y vuelvo al inicio de mi comentario, es que el centro no va a estar en Europa. Yo creo que en cierto sentido, o de forma diferente, pero en el mismo sentido, esto ya ha ocurrido a lo largo de la historia. Si China no aplasta a sus rivales en esta batalla económica, digamos, es porque tampoco les conviene. Es decir, no te voy a apretar tanto que te ahogue hasta ahogarte, porque necesito que los 300 millones de europeos me compren neveras, aparatos de aire acondicionado, me compren coches. Lo que ha pasado al final de cada guerra pasó en el siglo XX. Entonces, es decir, sí, te quiero derrotar porque te necesito débil pero respirando.